Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar nuestro live. Vamos a acomodarnos la silla un poquito. Bueno, día 2. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Estamos aquí en el live de Puentes de Amor nuevamente, el conversatorio, segundo conversatorio de la semana. Y aquí vamos a hablar un poco en detalle de lo que es la obstrucción. Queremos que nuevamente participen. Queremos que la gente que tiene ahora familiares, conocidos, que están siendo obstruidos, no se callen. Si tú sabes de un caso, si tu familiar está pasando por un tipo de obstrucción, está pasando por estos tipos de afectaciones, denuncias falsas, no pueden ver a sus hijos, ese es tu momento. Buenas noches, Héctor. Brian, ¿cómo estás? Te subo. Por favor, denle doble clic y compartir al enlace. Vamos a tener varios invitados. Vamos a tener a Brian de Bolivia, que nos tiene que contar aquí qué es lo que está pasando, cómo es el movimiento en Bolivia. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, César. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar con este live. Vamos a comenzar con este conversatorio donde queremos colaborar con diferentes asociaciones. Les pido por favor que le den doble clic a la pantalla y le den compartir. Es bien importante para nosotros llegar a todos esos padres que hoy están siendo obstruidos, que hoy sufren de obstrucción, que hoy sufren de denuncias falsas. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Matu, buenas noches. Bueno, bienvenidos aquí al Puentes de Amor. Este es su espacio seguro, su espacio donde pueden ustedes hablar de las obstrucciones. Tenemos en línea a Brian Caballero. Brian, si nos escuchas, si puedes hablar de tu asociación allá en Bolivia, si nos puedes decir un poco de qué es lo que hacen ustedes. Antes de comenzar, Brian, déjame decir unas pocas digamos, cifras. Si tú eres un padre obstruido, 10 padres obstruidos, 8 solamente van a poder tener revinculación con sus hijos. 86%, perdón, disculpe. De cada 10 padres que están siendo obstruidos, 8%, 86% de esos padres nunca van a poder volver a tener revinculación con sus hijos. Entonces, por eso es bien importante que ustedes hablen. Por eso es bien importante que se manifiesten y que no se queden callados. La rebelión ya comenzó. Brian, buenas noches. Cuéntanos un poco. Hola, Paco, buenas noches. Y de tu asociación que tienes allá en Bolivia, por favor. Todo bien, Paco, estamos aquí peleando, estamos luchando contra las denuncias falsas. Estamos viendo muchos actos de obstrucción, obstaculización de las convivencias de los niños, ¿no? Pero nosotros estamos poniéndonos fuertes, estamos yendo a la prensa nacional, para difundir todos estos actos de violencia ejercidos a través de las leyes de género, ¿no? Enmascarándose y tratando de respaldarse en esas leyes de género. Hemos visto muchos padres en el grupo que están siendo obstruidos, pero nosotros les estamos incitando a que ellos eviten de caer, a que no se rindan, a que sigan luchando, se expongan los casos. Estamos induciendo a que las autoridades que conocen sobre esto se eduquen, porque ellos son demasiado comodones, no actúan como deberían hacerlo según las revistas científicas, los estudios sobre los actos de alienación, porque no tienen los conocimientos adecuados como para restablecer y proteger los vínculos de los menores y sancionar a las personas que están alienando. Por ejemplo, en mi caso, y de otras personas, de otros varones, Edward, por ejemplo, López y el mío, ¿no? Los hijos están siendo manipulados y les están pintando una imagen muy mala de nosotros, como una imagen violenta para hacerlos asustar, para que ellos tengan miedo de convivir con nosotros, pero no solamente esto. En el mismo momento,
además de pintarle esa imagen a nuestros hijos, les están pintando, implantando recuerdos falsos de hechos que jamás habían pasado en lugares públicos como son defensorías públicas de los menores donde nosotros vemos a nuestros hijos. Y eso es lo Y más triste, además, Brian. Eso es lo más triste. Que un niño de 4 o 5 años, güey, alguien le está implantando una memoria que no existió solamente para odiar a tu otro progenitor. ¿Cómo son las cosas claro. en Bolivia, güey? ¿En Bolivia tienes alguna ley que te impidan tener acceso? ¿Cómo ves? ¿Están solamente las leyes de género que solamente aplican para un solo género o están viendo ustedes que hay más apertura? No, estamos viendo, bueno, no hay ninguna ley que nos respalde, nos proteja fácilmente. Debería haber, ¿no? O sea, sí hay la ley, pero no la utilizan. Tratan de ignorarla por el simple hecho de que quieren, se dedican a utilizar una perspectiva de género, ¿no? Y a través de eso se vulneran los derechos de los niños y ellos saben que lo hacen porque además son ignorantes. Lastimosamente es así la sociedad. Buscan solamente dedicarse a proteger y a santificar los malos actos de las abuelas, los abuelos que implantan estas memorias apoyados de una asesoría psicológica, en nuestro caso en Bolivia, del grupo de Mujeres de Fuego, Fundación Brisa de Esperanza, donde violentan los derechos de los menores. Otra situación del caso mío es que la abuela materna trata de evitar que yo lo vea a mi hijo, inclusive Buenas mintiendo, noches desde Uruguay. Buenas noches, trayendo, Cuervo. Aguantemos un poquito, nomás deja que termine Brian de platicar su historia y hablamos lo un poco traen y a mi seguimos hijo en contigo. un auto y al momento de iniciar la visita en la defensoría solamente viene la abuela materna para indicar que mi hijo tiene miedo y que no quiere venir, pero la verdad es que mi hijo está instigado a rechazar la visita porque está advertido o amenazado por la abuela materna de que no realice las convivencias bajo el castigo de que ella lo va a abandonar si él viene a la visita. Esto es lo más difícil, Brian. Y es Claro. algo que pocas veces hablamos. La familia de los constructores. Porque yo estoy Sí, seguro que en las constructoras existe un apoyo de parte de los familiares que le dicen, no le dejes ver al niño, si no te manda más claro. plata no lo dejes hablar, no lo contactes. Esa parte de la Sí. intoxicación de parte de la familia constructora. Bueno, ahora nosotros estamos en etapa de juicio porque ella me inició un juicio por violencia psicológica, pero es indignante cómo los de la fiscalía agarran procesos que son realmente, o sea, absurdos, son realmente idiotas los procesos, porque los fiscales es una vergüenza que agarren procesos donde digan y se atrevan a decir que hay violencia ejercida en la mujer en una institución pública y que es respaldada por las autoridades. O sea, y peor es es el hecho de que este proceso lo ha iniciado la mamá de mi hijo cuando mi hijo estaba con una alergia que podía haberle puesto en riesgo la vida con la obstrucción de la vía aérea. Ella es médico y ella, con el conocimiento que tiene, está haciendo todo este tipo de procesos solamente por dañarme, sin haber meditado los daños que puede ejercer sobre mi hijo. Y ahora, yo pongo en cuestionamiento el cariño que le tiene ella a mi hijo, al igual que a sus abuelos, al estar induciendo a mi hijo a esta alienación, porque sabemos como todos que esto se va a desencadenar en daños en la adolescencia y en la etapa adulta, ¿no? Claro. Con daños colaterales, pero nosotros vamos a seguir en pie porque yo estoy planteando hacer una denuncia a través de infracciones por violencia con las pruebas que ellos están produciendo y están siendo mal asesorados, pero lastimosamente no tiene sentido callarse como estamos viendo, ¿no? Exacto. Tiene que exponerse públicamente, compartir con otros padres todo lo que estamos haciendo, más la jurisprudencia, sentencias constitucionales, todo eso, para ayudar a que no solamente uno sea el que pueda volver a revincularse con su hijo, sino seamos varios, ¿no? Y a través de esto, además, induzcamos a la gente a que pueda haber sanciones judiciales por conocer Denuncia sobre estas falsa. cosas y por no hacer nada, por estar santificando estas acciones ilegales,
estos actos de corrupción, estos actos de violencia que a través de la protección de las leyes de género ejercen en los menores. Y nosotros no lo podemos permitir. Te he mandado videos de Los la videos. manifestación de Cuéntanos un ayer. poco los videos, Brian. La gente que está en Bolivia, ¿cómo te puede Sí. contactar, güey? ¿Qué pasa si yo soy un padre obstruido en Bolivia? ¿Qué puedo hacer, güey? ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Cómo se llama la asociación? Ya, nosotros somos distintos grupos de asociaciones, pero en Cochabamba, en el centro de Bolivia, nosotros somos Revolución de Justicia. Ok. Mi número de teléfono es el 694-155-83 en Bolivia, ¿no? Con el Estás en prefijo, Santa Cruz, ¿verdad? ¿O en Cochabamba? Cochabamba estamos. Ok. Y hay también organizaciones en los distintos departamentos que nosotros estamos induciendo a que reclamen públicamente. Nos estamos asociando con muchos grupos en distintos departamentos, al igual que nos estamos contactando con muchos otros grupos como ustedes, ¿no? PACO, Puentes de Amor, Padres Ujú. Presentes Perú, Padres con Derechos Chile, Crianza Compartida, después de Argentina también, y España Anabit. Entonces, el movimiento y las publicaciones que nosotros hacemos sobre los actos de violencia que están siendo protegidos por las leyes de géneros contra los niños, nosotros lo estamos publicando mundialmente lo posible y estamos induciendo a que la gente conozca las formas de poder generar publicaciones virales, ¿no? Muy bien. Pero a través de una estrategia conjunta, porque nosotros necesitamos gente que nos apoye, gente que conozca las redes sociales para que pueda potenciar la viralización de esto, porque no le sale muy difícil pagar unos cuantos dólares con la finalidad de obtener un beneficio que es inmenso, ¿no? Para que todos conozcan y sepan sobre estos actos que están tratando de ocultar las autoridades judiciales, ¿no? Y es el problema que estamos peleando contra colectivos que son muy bien organizados, como los colectivos de feministas, ¿no? Que ellos sí Te están cuento, organizados ¿Puedo, contra los puedo juzgadores, aportar los jueces, y algo, ahora por les quieren favor, bien. Mande, antes de por que favor. Brian se baje? Ajá. Es importante porque yo estoy acá en Uruguay. Acá en Uruguay hace 2 años que comenzaron a manifestarse un grupo pequeño de personas. Muy Es bien. muy difícil, hace como 2 o 3 años que empezaron a manifestarse y está costando la manifestación porque la manifestación feminista y el LGTB es mucho más grande que lo que es Padres Unidos por esta causa. Pero hay algo mucho más importante que quiero que todos sepan. Esta ley fue creada en la ONU Ujú. y son 3 leyes, no es solamente la ley de género. Primero nace la ley de castigo, que es, o sea, contra los padres que corrigen y disciplinan a sus hijos. No conforme con eso, crearon la ley del Código de la Niñez y la Adolescencia, que vendría a ser la ley del niño o la ley de la niñez y la adolescencia para disque proteger a los niños, que si los niños son reprendidos, eh, son disciplinados o lo que sea por sus padres, No se puede. los Ujú. padres automáticamente se comen una denuncia judicial y sus hijos pasan a ser a cuidado del Estado. ¿Eso pasa en Uruguay ahorita, Cuervo? Pasa en todos lados. Ya. Pasa no solamente en Uruguay, pasa en Alemania, pasa en España, pasa acá en Latinoamérica, pasan varios países de que automáticamente. Y por último crean la ley de género, la ley de violencia de género entre comillas, porque género si se tendría que ser sería de los dos géneros y no solamente se protege a disque entre comillas a la mujer. Por ende, yo soy mujer, a mí esa ley no me representa. Uno, porque yo tengo hermanos varones, primos varones, me crié con varones, o sea, toda mi familia son todos más varones que mujeres. Entonces, lo que yo quiero dejar algo en claro es de que esa ley solamente en toda Latinoamérica cambia el número. Esa misma ley cambia solo el número, no cambia la estructura de la ley, cambia solo el número. Pasa esto que acá en Uruguay, como se manifestaron y muchos nos manifestamos y hemos contado
de que la ONU en cada país, que hay una representación de la ONU en cada país. Yo no sé si hay en Cochabamba hay, si hay en México, si hay en otros países, pero en cada país tienen una representación. Entonces ustedes tienen que buscar a la presidenta o el presidente de la ONU para derogar esa ley. Tienen que juntar firma, tienen que hacer algo porque va contra la Constitución Nacional de cada país. Va contra la Dice Constitución Cuervo que Nacional de cada esta ley país. es más grande, que es una ley que va a concluir en el 2030, en el que va varios, un conjunto Acá en de Uruguay, sentencias. la presidenta de la ONU se llama Teresa Herrera y fui yo la primera persona en nombrarla, de que ella, porque yo estoy de acuerdo en la derogación de esa ley, que desaparezca esa ley. Y si van a hacer leyes para proteger a la familia o a los niños, que hagan leyes de verdad, pero bajo la voluntad de cada progenitor, de cada padre, cada tutor y de que se investigue realmente. Ojo, yo no es que ampare ni apoye la violencia, porque todos somos conscientes de que sí existe violencia, pero no por eso tenemos que generalizar. No por eso tenemos que permitir que las mujeres apoyen la falsa denuncia hacia los hombres. Y hay otra consecuencia, por culpa de que vamos a decir, una mujer está casada, está constituida o está juntada, hacen esa ley hace esto. A la mujer la instruyen, la adoctrinan, y yo lo sé porque me quisieron adoctrinar a mí y no consiguieron. Las mandé a freír espárragos. Sí. Cuando me quisieron adoctrinar a mí, yo he visto el adoctrinamiento, que te hacen esto, te defiendo de la violencia doméstica, te llevo a un refugio de mujeres con tus hijos a pasar mal, ¿entendés? Y de ahí me encargo de sacarte, acá en Uruguay es el INAU, allá en México creo que es el DIF, no sé cómo se llama en otros países, la organización que se encarga de los niños. Después de que la mujer cae en un refugio de madres con hijos por ser disque, entre comillas, víctima de violencia doméstica, le sacan a su hijo. O sea, no solamente separan al niño de su papá, no solamente trabajan en separarle al niño de su papá, sino que también le sacan la potestad a la madre. O sea, y el niño que queda bajo la ley del LGTB a ser víctima de violencia de pedofilia. Y esto Exacto. es clarísimo lo que yo le estoy diciendo. Es toda una cadena. Separan una familia, rompen una familia constituida, rompen una familia constituida. Al papá, por un lado, le hacen perder el trabajo, le hacen perder la familia, le hacen perder los vínculos. Detrás de un papá hay una abuela, hay una familia, hay otro tipo de familia. Le hacen perder ese vínculo. Después le mandan a la mamá a un refugio, le hacen perder con denuncias falsas a los hijos y esos hijos pasan en manos de pedófilos. Porque después los entregan a parejas no tradicionales, no familias tradicionales, a que esos hijos sean abusados o víctimas de cualquier cosa. Y esa es la cadena, ese es el fin. Ahí, Cuervo, es algo interesante porque en realidad todas las denuncias nacen solamente de un testimonio. Son muy pocas las denuncias que traen pruebas. Y sin embargo, para la persona que es denunciada, se le acaba la reputación. Lo meten en la cárcel. Hemos visto casos de 10, 11 años que están en la cárcel, hasta que le dicen, ¿sabe qué? Tiene razón, perdónenos. Pero acá tenemos 11 años. 2 casos conocidos, pero en realidad, desde que salió la ley en el 2010, en el 2012, después en el 2019 y otra mucho más antes, que es la ley de castigo, tenemos casos de papás presos siendo inocentes y casos de papás que se han suicidado porque no han soportado la situación. No han aguantado la situación, no han aguantado, estando presos, estando en cárceles ya, no han soportado la situación viviendo dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque fueron ingresados con una denuncia falsa. Y la señora Teresa Herrera, presidenta de la ONU en Uruguay, dice que no existe denuncias falsas. Está defendiendo la ley. En realidad,
para que te digan que es una denuncia falsa, tiene que el juez sentenciarse como inocente. Y eso nunca pasa. No No, te no vinculan pasa, a ¿no? proceso, pero no existe sentencia donde tú dices que eres inocente. Entonces, Así para hacer mismo, eso tienes que pasa otra cerrar tu cosa. Acá caso. en Uruguay, en el gobierno anterior, que se fue de Luis Lacalle Pou, se le entregó esta comunidad de uruguayos, le entregaron la modificación de esa ley y solicitaron bajo firma, que se juntó muchísimas firmas para solicitar la modificación. Iban a modificarla, pero no consiguieron modificarla. ¿Por qué? Porque la señora Teresa Herrera, presidenta de la ONU, está contra eso. ¿Qué pasa si en cada país directamente modifican esa ley? El país, o sea, Juan Pueblo y María la del Barrio, quedan deuda. No sé si me explico. Los países vendieron su soberanía, los países por esa ley falsa de género vendieron su libertad, la libertad del hombre, la libertad del niño y la libertad de la madre. No sé si me explico, porque tanto el hombre queda víctima, más el hombre y más el niño queda expuesto a la pedofilia, la pedofilia traída por el LGTB. Oye, Cuervo, solamente evitemos decir esas palabras porque si no, TikTok te va a mostrar bien Para mal. ustedes sí, pero para nosotros no nos hacen problema. Acá en Uruguay no es problema eso. No, pero digo Pero sí a TikTok, ustedes sí la le... plataforma. Sí, Pero bueno, mira, pero para organizarnos, Cuervo, la si ley de quieres, género ya, ha déjame nomás. causado muerte, ha Ya. causado prisión, ya ha causado muchas cosas. ¿Y muerte en qué sentido? La ley de género no solamente ha Gracias. causado la muerte de hombres inocentes, ha causado como es la muerte de adolescentes y niños que no soportan ser separados de sus familias. Y eso no lo están viendo. Ese es el daño más grande que no lo están viendo en ningún rincón del mundo. Yo he mandado la Lamentablemente sí solicitud. existe la visibilidad, pero los jueces, los gobernantes. Mira, a mí un senador me dijo hace mucho esta frase: es que los niños no votan, me dijo. Y como no votan, prefieren hacerle caso a las feministas que se organizan, que Ahí se son un contradicen. partido más Los, común. ni los niños no votan, pero los niños sí pueden ser llevados a una comisaría o a una seccional de policía a hacer una denuncia falsa contra sus progenitores. Los Exacto. niños no votan, pero sí pueden ser inducidos a un testimonio falso. Sí. O sí pueden ser inducidos a cambiarse de nombre o a hormonizarse. O de A género, llegar a cambiarse de exactamente. sexo. O Exacto. sea, no votan, pero sí pueden ser inducidos a esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como todos latinoamericanos? Porque yo sé que acá esto va a estar mirando no solamente gente de España, yo conozco mucha gente de España que se manifiesta por este caso. Lastimosamente, tenemos que hacer en cada país, juntar firmas, no hacer más movimientos, no hacer más marchas, salir a juntar puerta por puerta firmas para derogar esa maldita ley. Porque esa maldita ley está separando familias, está destruyendo niños y lo más importante, en la familia tradicional, el proteger no solamente al hombre, sino que a la mujer. Me podrán decir lo que sea. Sí hay hombres violentos, sí hay hombres abusadores, sí hay mujeres abusadoras, porque vamos al caso, y hay mujeres violentas, pero y mucho más son los casos de mujeres violentas que no las sacan en los canales de televisión, que no los muestran en los canales nacionales, no lo hacen como es por YouTube ni por canales como es importantes ni nada de eso. Directamente lo silencian. No te van a mostrar nunca que una mujer violentó a un hombre. Nunca te van a mostrar a una mujer abusando de un niño o de una niña. Nunca te lo van a mostrar. Sin embargo, a un hombre sí te lo muestran rapidito así en la tele, ¿no? O directamente si es denunciado falsamente. Acá en Uruguay tenemos casos, 36.000 casos de
de denuncias falsas hacia los progenitores y 36.000 casos que la mayoría son hombres, víctimas son hombres. Muy bien, Cuervo, mira, para organizarnos acá, vamos a dejar 5 minutos a que cada uno se presente. Me Y después presento antes de irme. Me conocen como Cuervo, yo soy Cintia Méndez. Mi perfil es Cuervo Dulce por ese motivo de la ley de género. Ya. Pueden ver en mi perfil que dice que estoy en contra de esas cosas. He denunciado muchísimas veces eso. Acá en Uruguay, gracias a mis denuncias, se han hecho virales otros casos. También gracias a los casos de Rodrigo Matiagua y Adrián Mastandrea se han hecho otros casos virales también. Como es que esos movimientos son hechos por Sergio Mastandrea y por otras personas como Rodrigo Matiagua, que pueden buscarlo. Rodrigo Matiagua González es un chiquilín que está, yo le digo chiquilín acá, es un hombre ya adulto, está preso hace 18 años siendo inocente y todavía está preso por una ley que no corresponde acá en Uruguay, que corresponde en Estados Unidos. Salió en todas las teles, salió en todos lados. Por favor, mírenlo. Estamos haciendo una campaña para su liberación, así como la liberación de Adrián Mastandrea también. Bueno, y como otros 36.000 casos, como yo le contaba, 36.000 casos de denuncias falsas y muchos de ellos están presos. Algunos lo tuvimos que enterrar, lastimosamente. Y hay mucha lágrima, hay mucha tristeza acá en Uruguay y lastimosamente la ONU nos quieren implantar una ley la cual yo como mujer no me representa, ni me va a representar, ni así tenga yo hijos y nietos varones alguna vez en el futuro, tampoco nos va a representar. Defiendo los derechos de los hombres siendo inocente y defiendo los derechos de la familia tradicional al 100%. Y Gracias por el apoyo y sigan, si están ustedes en Uruguay, sigan a Cuervo Dulce y tratemos de hacer lo que ella dice. Hay que organizarnos, hacer firmas para cambiar este tipo de leyes. Que no puedan enterrar a una persona solo con un testimonio. Eso es lo más difícil que estamos viendo hoy en día. Con un solo testimonio acaban con tu vida, acaban con tu reputación, no sirve para nada hacer movimientos, no sirve para nada hacer manifestaciones. La mejor manifestación es la del silencio. ¿Cuál es la del silencio? Como yo les comentaba a ustedes, vayan casa por casa a juntar firmas, hagan un plebiscito, hagan una ley la cual le defienda como familia tradicional y soliciten la derogación total y absoluta de esa ley en cada país. No importa dónde vivan, pidan su derogación, absolutamente. Brian, tú que sos de Cochabamba, Tatiana y Titán y otros que no sé de qué países son, van a escucharlos después, pero yo les pido, por favor, hagan la derogación de esa ley, soliciten la derogación de la ley, vayan casa por casa, junten la ley, junten la firma. Cuanto más firmas son, el gobierno, sea el presidente que sea, tiene que estar obligado porque ellos son empleados suyos. Ustedes al votarlos, ellos están siendo empleados de ustedes. Ellos están obligados a hacer lo que el pueblo decida. Y si con una firma, juntando firmas y creando una solicitud de derogación de la ley de género, acá en Uruguay la ley lleva por número el 19.580. En sus países no sé qué número llevará, pero pidan la derogación de esa ley. Y hasta buenas noches, los quiero a todos, los apoyo a todos. Voy a estar acá, voy a estar siempre presente que me precisen. Y bueno, si me necesitan, me encuentran con el asterisco, o sea, el prefijo de 580 096 39 37 57. Los espero en cualquier momento. Estamos haciendo una movida silenciosa acá en Uruguay y va a estar lindo. Muchas gracias, Cuervo. Muchas gracias, Cintia. Gracias por el tiempo, gracias por tus comentarios, porque yo creo que hay mucha gente de Uruguay que también se siente que no existe una asociación, entonces lo bueno que estén ustedes presentes. Y gracias, Cuervo. Vamos a pasar ahora que cada quien se presente 5 minutos y después yo les quiero hacer algunas preguntas. Titán, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos de dónde eres
Cuéntanos un poco sobre ti. Buenas noches, soy de Toluca, Estado de México. Pues yo estoy en un proceso de guardia y custodia. Llevo 4 meses, casi 5 meses sin poder ver a mis dos hijos, el mayor y la menor. Tengo a uno de ellos, son tres, está viviendo conmigo. Ahorita estoy viendo, pues, que me dejaron en estado de indefensión pública. Ya pasé eh, pues por todas las dependencias y no el único o la única que me ha respondido y me ha dado cita para asesoría y acompañamiento es la gobernadora del Estado de México. Ah, pero te contactaste con la gobernadora. Pues tuve que hacerlo, Ok, ya pero... que Ajá. el DIF Toluca metió una contestación a un. Ay, no me acuerdo cómo se le dice, pero mete una denuncia o más bien una demanda de guardia y custodia a la abuela, pero la mete a destiempo. Ok. Lo que hace el juez prácticamente le dice, sí, disculpa, nosotros nos equivocamos, mete que es, pues, Amparo, tu información que te faltaba y te la aceptamos. Al aceptarla, pues yo se lo comenté a la abogada que en ese momento me estaba acompañando y pues decidió responder sin antes verlo, que en primera pues tenía que revocar ese esa denuncia o no se debió de contestar como se contestó, porque ¿Cuántos hijos ahora tienes, Titán? mande ¿Cuántos hijos tienes? 3. Ok. ¿Y los tres están siendo obstruidos o solamente este que Sí, estás nada hablando? más, pues sí, de los dos lados, porque tengo denuncia penal, Uy, violencia familiar, bueno, la generó la abuela materna y pues llevó a declarar a mi hija. Y o sea, ¿y pues cuántos años tenía tu hija? eh, fue hace 5 meses, aparte de que la sustrajeron, ya no me la regresaron de la escuela, Ya. pues yo tuve que hacer lo correspondiente a eso. Nada más que pues como son vacaciones y ya sabes que los ministerios públicos aquí en México pues nos esperan y aparte si una instancia como el juez familiar no manda orden de presentar las copias autentificadas para que se agilicen, no hay ni para adelante ni para atrás. Si yo apenas fui a los juzgados de lo familiar, pues a ver si ya habían promovido el DIF Toluca, pues que por cierto ellos indicaban que por mm, salvaguardar los derechos de los menores, ellos se desestimarían el acompañamiento por no firmar un primer acuerdo frente a lo que es el secretario de acuerdos, ya que frente a él la mamá le cedió la guardia y custodia a la abuela materna, indicando que por cuestiones personales Pero y ¿por qué la laborales. dieron a ti, güey? ¿Por qué no te la dieron a ti? No, es que yo ¿Presentaste penal, tengo, güey? yo tengo como cosa juzgada, tengo ante juez conciliador, ¿Ya? guardia y custodia. Nada más que pues por recomendaciones del juez conciliador, que ahora son negativas, pues se buscó se le podría decir, la red de apoyo, se hizo viable con la abuela materna en ese momento, que ahorita pues ya salieron muchas cosas que en realidad pues hasta han sufrido violencia física, ahora sí que es violencia de toda. Titán, Y mira, voy a pasar ahora a Jai, no te vayas, güey, y ahorita quiero sí, hacerles preguntas como
si creen que los jueces realmente están atendiendo la alienación parental. ¿Crees que la obstrucción tiene el mismo peso que la manutención en los juzgados? ¿Qué opinión tienen ustedes del silencio que la sociedad tiene frente a estos casos? Entonces, vamos a pasar ahorita con Ajay para que se presente y luego quiero abrir, y luego sigue con Alex y quiero abrir después ahí hacerles unas preguntas, Brian, Titán, Alex, a todos los que se quieran unir para hacer este conversatorio un poco más dinámico. Ok, Titán, no te me vayas a ir. Ajabaki, ¿cómo estás? Buenas noches. 5 minutos. Si puedes presentarnos un poco tu caso, después pasamos con Alex y abrimos a las preguntas porque quiero conocer a ustedes qué es lo que han pasado en carne propia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ante todo, le agradezco por brindarme el espacio, la oportunidad. Yo soy un padre de familia que pasó por una denuncia penal por violencia familiar, por supuesta violencia familiar. Yo tengo separado más de 4 años de mis niñas y eso pasó hace 20 días, ¿no? Que me sorprende, que fui a buscar a mis niñas y me encuentro con una situación con la pareja de ella, ¿no? Más que todo ella por defender, creo, a su pareja. Yo me fui del lugar, no hubo ningún tipo de pelea, nada. Vi una escena que ellos no esperaban porque yo estaba de viaje, ¿eh? Yo cumplo con toda la necesidad económica y también lo que es presencial, ¿no? Que para muchos padres se les hace difícil a veces por el trabajo y por el tiempo, pero gracias a Dios siempre me doy un tiempo, ¿no? Para estar con mis hijas. Yo estuve con mis hijas viviendo, porque su mamá se fue a vivir con su pareja a Chile, yo estuve con ellas y ella volvió. ¿Qué le habrá dicho a mis hijas? Y lo que pienso yo que siempre manipula, ¿no? Y me llega una notificación del Poder Judicial en la cual se estipula, ¿no? La ley aquí en Perú es la 30364, Sí, ¿no? me han dicho. Que apoya la ideología de género, ¿no? En este caso tan solo a la mujer y bueno, ¿no? Estoy en espera de ese resultado, ¿no? Ella me está induciendo penalmente por algo que yo no hice realmente y ella no tiene pruebas porque yo estoy yendo al juzgado. Ella dice que yo amenazo de muerte a mis hijas. Yo he leído lo que ella ha dicho en la instancia policial, luego se fue a la instancia judicial, penal y bueno, ¿no? Estoy en la espera de eso y con la fe en alta, ¿no? Porque yo jamás he tratado mal a mis hijas. ¿Cuántos Antes, hijos tienes, Ajabaki? 2, yo me llamo Ángel, Ángel Jesús me llamo yo. Ah, Yo soy ya. del Callao, Perú. Ah, mire, Este, güey. Cerca, estás en Lima, ¿no? Es Lima, sí, Callao, ¿no? sí, Lima. Lima. Oye, por favor, les pido denle doble clic a la pantalla y compartan este live. Queremos llegar a todos esos padres que ahorita, como Ángel, como Alex, como Titán, como Brian, como yo, estamos viendo por su opción, que no sientan que están solos. Dale, Ángel, perdón. Y, y estoy en espera que yo voy allá y la pericia psicológica de una menor hija sale el resultado de que no tiene afección psicológica, Ya. no, no tiene afección psicológica, entonces por ese lado su mamá creo que está en pérdida y hubo un careo en la citación donde su mamá cambia de versión, donde dice que yo fui a su casa con una piedra a tocarle la puerta, luego cuando hubo el careo ante el juez, la fiscal dijo que yo toqué la puerta y luego tiré la piedra. Y bueno, no, yo le dije al juez, señor, espero que usted tenga en cuenta todas estas irregularidades que está hablando la señora. Yo tan solo pido por el bien de nuestros hijos en común. Yo no tengo nada en contra de ella. No sé cómo ella puede inventar y decir que yo voy a amenazar a mis hijas de muerte. Le digo, eso jamás, jamás le digo ni a mi peor enemigo. Yo le deseo la muerte, le digo. Por eso hay un Dios que todo lo hace, le digo, y espero que no se cometa un abuso como en otros casos, le digo, porque aquí me pueden llevar hasta preso, ¿no? Claro, güey. No, te van, lamentablemente, güey. Si no tienes una buena asesoría y no Sí, guardas todos los comprobantes, güey, es muy probable, güey, que te vinculen al proceso. Un ella hombre, me, güey, tienes todas las de perder. Una mujer con solamente su testimonio sí, puede hacer inclusive que te corran del trabajo. ese documento donde donde le preguntan a las mujeres qué tipo de potencial maligno es para tus hijas del 1 al 10 y marcan, ¿no? Eso no lo dan a nosotros cuando nos han hecho. Ella abandonó, se fue, yo tengo separado 4 años, pero yo siempre estoy con mis hijas, estaban con sus abuelas, pero jamás yo la demandé a ella por abandono, porque se fue, nada, yo en ningún momento he hecho eso y me sorprende que haya actuado así de esa manera, ¿no?
me duele mucho, ¿no? Porque ahora no puedo ver a mis hijas, no me deja ver a mis hijas. La última vez mi hija me dijo, mi mamá no quiere que hable contigo, me quita el celular, me dice. Eso. Eh, y eso es lo que me pone triste porque no debe manipular, pues no debe actuar de una manera que no es correcta, ¿no? No, Jamás espero. Y estoy en el proceso del tema de violencia familiar, vía penal, y, y aquí estoy, pues, ¿no? Yo he presentado videos también, inclusive de ese día, ya lo presenté, ya lo presenté donde yo no he hecho ningún tipo de desastre, como ella dice, y mucho menos he dicho que voy a matar a mis hijas, ¿no? no. Eso, eso es como que otro nivel de mentira, Sí, ¿no? sí, sí, otro nivel muy grande, sí, sí, y bastante penoso, ¿no? Disculpen por contar esto, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Le agradezco por No, su no te tiempo. preocupes, Ángel. Vamos a dejar a Alex, güey. No te desconectes, Alex, No, no no, te no. desconectes, Ángel, para ahorita hacerles preguntas y que usted está con nosotros ahora el abogado de Niñez Protegida, una asociación en Buenos Aires que también nos ha ayudado en varios live. Hemos participado ambos en live de él y en el live de nosotros, güey. Y después de ahí está José. Entonces va a ser muy bueno el conversatorio porque también vamos a tener asesoría. Bueno, vamos a tener ¿cómo se le puede llamar? Algunas opiniones legales de nuestro asesor de confianza. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Hola, hola, buenas noches. Yo soy de Ciudad de México. Ah, ya. Bueno, miren, yo tengo un problema desde hace 2 años. Yo me separé de la mamá de mi hija por infidelidad. ¿Ya? Entonces, yo decidí terminar el matrimonio, pues porque mientras yo me iba a trabajar, ella andaba haciendo cosas que no debía, ¿no? Ok. Cuando yo me separo de ella, este, ocurrieron muchas cosas. Al principio yo iba a ver a la niña cada semana, 3 veces por semana. Siempre le di dinero y siempre fue por depósito bancario, transferencias. O sea, Pero tiene después, comprobante. ajá, tengo comprobantes, pero después de 2 meses empezó a no dejarme ver a mi hija. Ok. No me la dejaba ver, no me la dejaba ver. Me ponía pretextos de que la niña estaba enferma, de que no estaban en casa, de que estaban de vacaciones. Así estuve 2 meses sin ver a mi hija. Mi hija en ese entonces tenía un añito, casi los 2 años cumplidos. Eh, Mire, yo tengo problemas porque después de ese tiempo de no dejármela ver, me vino a dejar a la niña y prácticamente me dijo, ¿sabes qué? Yo no sirvo para ser mamá, ten a la niña, yo no la quiero, yo no sirvo para esto, si yo quiero me mato. O sea, yo tengo grabado todo eso, ¿no? Tengo las conversaciones de videollamadas grabadas de todo lo que dijo. Entonces mi niña desde los 2 años vive conmigo. Ok. Ella ahorita actualmente ya tiene 4 años. Tengo un problema, bueno, tengo muchos problemas. Uno de ellos es que de repente la mamá le habla. Nunca le he negado la llamada porque dicen que nunca debes de negarlo, ¿no? No, no, pero tú tienes ¿cómo se llama? La guardia y custodia de la niña. No, a eso es a lo que voy. Eh, en estos 2 años yo la verdad nunca he podido arreglar nada en el juzgado. Cuando yo intenté ir primero a demandarla porque me amenazó de muerte estando con la niña porque se la quería llevar, ella me dijo, ¿sabes qué? Si tú no me das a la niña, te atienes a las consecuencias. Yo fui al Ministerio Público, fui al búnker, fui a varios lados y en todos lados casi me trataron de decir, ay, no está chillón, señor, se viene a quejar de su esposa. Entonces nunca me resolvieron nada, nunca hice yo por decir, bueno, voy a ir a un juzgado porque pues también me hacían puras largas. Me decían, es que tienes que traer esto, es que tienes que traer lo otro. Digo, es que mira, yo tengo un problema, mi hija corre, corre peligro, yo corro peligro. Entonces, después nos enteramos por ahí que se estaba drogando, que estaba desnudándose en grupos de WhatsApp, grupos donde mandan pedofilia, sexo con animales, todo ese tipo de cosas. Tengo pruebas Wow. también de eso. El problema ahorita es que la mamá se está queriendo volver a ser presente en la vida de mi hija. Yo no tengo nada, o sea, nunca he ido a un juzgado, no tengo, lo único que tengo es el abandono de la menor, que vive conmigo y nunca quisieron hacer nada nada, en ningún lado. Casi me dijeron que era un chillón por irme a quejar. Y las que me atendieron eran mujeres. Entonces, yo la verdad no sé mucho de eso, yo no estoy asesorado, no,
Desgraciadamente, a raíz de que la niña se fue a vivir conmigo, perdí mi trabajo por cuidarle a una niñita de 2 años, vivo solo. Ok. Entonces me dediqué a trabajar trabajos de paquetería, algo donde yo pudiera estar al pendiente de mi hija, la metí Que a la tuvieras escuela. flexibilidad. Ajá. Claro, entonces nunca perdí muchas cosas, entonces también no tenía la solvencia para yo decir, oye, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. La verdad, siento que en Ciudad de México este tipo de cosas le dan mucha preferencia a la mujer. A Claro. pesar de que yo tenga las pruebas, a pesar de todo eso, el temor que tengo ahorita es que vaya a querer llevarse a la niña, que si yo quiero no se la doy, pero si ella hace algo legal, que Sí. me la pueda quitar cuando pues de plano no, nunca hizo nada por ella. Hasta la fecha nunca vino a visitarla, no le trajo dinero, nunca, ni yo le pedí dinero, no necesitaba dinero. Chuta, güey, es que Alex, te expones bastante a eso. Claro, Ella lamentablemente, güey, bueno, y ahorita le voy a pasar la voz a Sebastián, güey, pero lamentablemente, güey, muchos de los padres que estamos como que tenemos en convivencia y que son colaboradores nuestros, güey, nos pasa mucho que la madre cuando vuelve o cuando tú le pides manutención, se asesora con abogados y la ley es bien complaciente a darles la custodia de vuelta a ellas, aunque hayan claro, demostrado que no son aptas. No sé claro. ahí, Sebastián, si tú tienes alguna recomendación. Buenas noches. No sé si estás ahí o no, pero de niñez protegida. Algo ahí que ustedes hagan en Buenos Aires, güey, cuando pasa este tipo de cosas, güey. Buenas noches, Paco. Buenas noches a todos. Bueno, de todo, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este nuevo capítulo de la lucha que estamos llevando, ¿no? La lucha titánica y creo que estamos marcando un hito. Va a ser un antes y un después, Exacto. porque nos ponemos frente al tanque nuevamente, como el ejemplo que diste vos el otro día. Me gustó mucho lo que dijo Cuervo Dulce de Uruguay, le mandamos un saludo. Eh, y bueno, está relacionado con lo que dijo la persona que habló antes, ¿es Titán Titán, o ajá, Titán Titán? Valdés. Bueno, buenas noches, Titán. No, bueno, ante todo, alguna recomendación se le podría hacer. Y está relacionado con lo que dijo Cuervo Dulce. Es muy difícil para un padre poder defender a sus hijos a raíz del sesgo ideológico que hay, ¿no? Eso nos pasó o nos pasa a muchos. Nosotros estamos luchando contra eso y ese es uno de los objetivos de Niñez Protegida en esos casos. No importa si son papás o mamás, pero el problema es en los niños que están siendo lastimados, que hay pruebas y que los funcionarios miran para un costado. Yo lo Ujú. que quiero es que esa gente esté fuera del sistema. No puede ser que están en una silla de poder pudiendo hacer tanto bien, están dañando a millones de niños. Porque si él tiene pruebas, eh, eso es fundamental. En el derecho son hechos y pruebas. Lo que él puede hacer es la denuncia. Yo no Sí, sé si ya ¿verdad? la hizo. Y es lamentable, fíjate el destrato, la discriminación, y ahí también podría ser la denuncia, porque se está violando el artículo 2 de la Convención Interamericana, de la Convención de los Derechos del Hombre, en donde prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres. Un dato más. ¿Por qué siempre insisto en esto, Paco? Porque es lo que tenemos todos en común. Las normas internacionales, porque después cada uno tiene su normativa. Lo que comentó recién Cuervo Dulce, ellos tienen una normativa en Uruguay que lo veo bastante en redes. Algo está pasando, evidentemente está generando mucha discrepancia y en todos lados tenemos una normativa con una ley distinta, pero con consecuencias similares. Eh, yo no sé si Titán realizó las denuncias, esas pruebas. Si tiene filmaciones, algo que no lo saben y muchos cometen ese error, porque también está la cuestión de la ley vicaria, yo no sé cómo está en el país de él. Que un Bueno, padre acá lo si bueno en México es que ya la ley vicaria se aprobó tanto para hombres como para mujeres. O sea, ya volvió a ser como una ley de violencia de cualquier persona, ¿no? Eso fue un hito que acaba de pasar, ¿verdad? Entonces, sí, yo no sé si, bueno, lo único que se podría celebrar ahí es que no tiene género, es lo porque único, eso es exacto, fundamental. es lo único. Pero después agregar más violencia, toda la violencia que ya existe, tenemos la psicológica, Ujú. tenemos la digital, simbólica,
la económica, sexual, ir agregando cada vez más hasta que esto no se normalice un poco y haya una justicia imparcial, es un poco un arma de doble filo. Oye, Sebastián, Pero, ¿y las grabaciones cuentan, güey? Porque yo he visto que muchas veces los bueno, juzgadores dicen que las grabaciones no eso es un cuentan. tema fundamental que muchos no saben Ujú. y hay que prestarle muchísima atención. Cuando se tiene una grabación, lo primero que hay que hacer es ir a un escribano, ¿Ya? hacer que eso quede certificado. Si se puede hacer ver por un perito informático, mucho mejor, pero es muy caro. Eso Sí, es es muy bien caro. caro. Ujú. La idea es presentar todo, cosa de que en el fuero penal no tengan que hacer nada. Lo que decimos siempre es que en el fuero penal hay que llevar todo servido. No esperen. Porque si no, le va a pasar como, bueno, por cuestiones, digamos, de protección justamente a la que se supone que es la parte más débil, todas las pruebas siempre van a ser cuestionadas. Y eso le pasa a muchísimos varones. Hay muchísimos, bueno, cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Ujú. Va mejorando. Así como una vez hablando con un papá de Chile, que le mandamos un abrazo, Hernández, y nos comentaba, por ejemplo, una solución, algo que a mí me pareció muy bueno, que yo lo quiero implementar acá, estoy viendo la manera, estamos estudiando, siempre perfeccionando algunas cositas, ¿no? Se va aprendiendo. Con el tema de la alienación parental. Porque lo que siempre se suele decir es que el niño no quiere ver al progenitor, al padre, obviamente, después de 2 años de no verlo. Pero hacer una suerte de entrevista psicológica previa, en donde el psicólogo deje constancia que ese papá tenía buena relación con su padre, que Eso es realmente bueno. quiere ver, eso sirve, es fundamental y yo veo algo que no se hace. No, Entonces, acá vamos a trabajar y ojalá trabajemos en muchas cosas, Paco, después en privado iremos charlando porque hay muchas ideas, claro. porque esto lo tenemos que cambiar con ideas. Como dijo, en lo que coincido, lo que dijo Cuervo Dulce es que con marchas, con manifestaciones solamente, digamos, hay que ir con más inteligencia que fuerza. Como dijo Maquiavelo, el zorro y el león. Así que, porque de la otra manera es caer en una trampa mortal de la cual después es muy difícil salir. Y una recomendación importante a Titán es que no deje de entregar a su hija hasta no tener una orden judicial. De hecho, licenciado, lo hicieron entre varios. Ya presenté la denuncia, nada más que el MP, yo le presenté a ellos la medida precautoria o la medida de protección que me enviaron por imagen. Pues ellos me indicaron que me esperara a que terminara su proceso y ya en agosto tengo cita para ratificar esa denuncia de sustracción, pero el MP o la MP que, que tiene esta denuncia me comentó que se iba a reclasificar a privación de la libertad, porque pues ya mostré también ante ellos la copia autentificada de la denuncia, porque hay muchas irregularidades. Una de ellas, pues, prácticamente es de que la fueron llevando, escuchando la declaración de la abuela, la fue llevando hacia indicar que yo estaba omitiendo cuidados y sí, cuidados. Es por eso que tengo la denuncia de violencia familiar, pero no se han presentado a lo psicológico, no la han llevado. Oye, yo tengo una pregunta ahí para el grupo, güey. Por ejemplo, y también ahí, Sebastián, si nos puedes dar un poco de historia. Los jueces, por ejemplo, si yo llevo algún caso de alineación parental, ¿lo van a tomar como un caso de violencia al menor, de maltrato hacia el menor, o lo van a pasar como si no existiera? O sea, ¿sí está ahora visto como una parte de maltrato la alineación parental o no?
Ahí Bueno, para todos, para el que se anime a responder primero. Dale, Sebastián. Tú fuiste el que primero vio el micrófono. O bueno, Titán, dale. De hecho, lo de alineación solamente lo están manejando los jueces familiares. En penal nos indica, bueno, MP nos indica que como tienen la clasificación de varios, pues, que es psicológico, físico, pues no, ya lo quitaron desde hace mucho. Los únicos que sí envían lo que es el peritaje psicológico es el juez de lo familiar, pero se tiene que hacer el proceso de pues, la primera parte es indicar a él, promoverle el escrito, indicando que pues se solicita el estudio pericial de psicología, pero que no esté maleado o que no tenga ninguna información más allá de indicar recomendaciones del psicólogo que indique, yo creo que no, nada de eso, sino simplemente si tiene o no tiene, y hasta ahí. A la madre. O sea, nomás es sí o no. Ajá. Brian, de tu lado en Bolivia, ¿está Yo te eso de la cuento, alineación Paco. o no se toma? Aquí se hacen a los de la vista gorda, es como si se las pasaran por las axilas lo de las denuncias de alienación, teniendo pruebas y haciéndose cómplices lastimosamente los jueces de familia, los jueces de niñez y adolescencia, o sea, saben lo que está pasando, pero ellos se hacen de la vista gorda. Y realmente lo que nos queda a nosotros es hacer presión social, ejercer acciones tutelares, ¿no? Para la vulneración de derechos y garantías contra los jueces que estén en el cargo de ser autoridades de protección de los derechos, pero no estén cumpliendo, ¿no? Van a hacer las denuncias contra los jueces. Y lo que tenemos que hacer es inducir a que se hagan las acciones legales constitucionales para sancionar a los jueces por vulneración de derechos y garantías constitucionales, porque no les interesa, Paco. Realmente sí. se hacen y solamente ve una perspectiva de género en los juzgados de familia, niñez y adolescencia, y es como dicen, los psicólogos hacen un informe de un párrafo de la mujer, santificándole a la mujer y haciéndolo talco en 2 hojas, anverso y reverso al varón en sus informes. Imagínate. Y no hablan en muchos casos de alienación parental. Entonces nosotros hemos visto la necesidad de exponerlos públicamente a través de medios de prensa, medios de comunicación, para que puedan ser perseguidos y sancionados y además se les hagan acciones de amparo constitucionales para ponerles en orden a estas personas, ¿no? Me parece que es lo más coherente que sean sancionados legalmente y penalmente y perseguidos también cuando no cumplan los deberes y pongan en riesgo la estabilidad emocional de los niños porque las consecuencias son terribles, ¿no? Y ellos no van a asumir esas consecuencias, van a ser los papás los que vamos a asumir todo esto, ¿no? Exacto. Yo estoy de acuerdo con eso, debería haber más sanciones a los jugadores por omitir este tipo de cosas. Sebastián, Tengo una pregunta. ¿se puede hacer algo o no? ¿Me escuchás? Que si se puede hacer algo en ese tipo de casos, se puede, en la alineación se puede meter como un maltrato, ¿no? Para mí es maltrato infantil grave. Esto tenemos idea de llevar adelante un proyecto referido a esto más adelante, porque no está reconocido. El tema es que por las cuestiones de política de género, inclusive el otro día que hablamos de alienación parental, hubo una resolución de la ONU que pidió que se deje a un lado lo que es el síndrome de alienación parental porque entiende que es una forma de violencia de género el utilizarlo. ¿Y qué necesitas como para prueba para que el juez te vea que sí está, tu hijo o tu hija está siendo alienada? ¿Qué pruebas se pueden meter? Mira, te contesto con una frase de un fallo muy conocido, que es un fallo, digamos, que hizo historia en los Estados Unidos, se llama Marbury versus Madison, y lo que dice es que la ley es lo que el juez dice que es. La interpretación. Exacto. Entonces lo que necesitas es o un buen juez, que sea imparcial,
Porque nosotros tenemos fallos. Acá tenemos un fallo del año 2021 que se reconoció no como alienación parental, pero sí como, como maltrato infantil por manipulación y porque digamos, se interfirió en la comunicación entre un padre y su hija. Pero un solo caso, un juez, que yo no sé si seguirá en funciones porque probablemente se le haya dado los saludos y bueno, no sé. Oye, y con ese fallo del juez, Sebastián, ya se puede hacer como un, ¿cómo se le llama? Cuando ya, ay, ¿cómo? O sea, que se Que puede se, hacer ya, que se marcó jurisprudencia. exacto, una jurisprudencia. En realidad sí, pero el tema es qué juez te va a decidir eso. Va a Sería seguir esa poder línea. ponerse en contra a todo. Esto es un sistema que está muy aceitado. Entonces, la solución que yo veo, por lo menos que tenemos en común, los puntos en común, es ir por los órganos de control. Yo creo que eso es bueno. Porque la realidad es que en nuestro caso, bueno, tuvimos un caso muy relevante últimamente, que salió en todos lados, del jugador más famoso de la historia, en donde el órgano que tenía que disciplinar de alguna manera por un mal funcionamiento, no lo hizo y se admitió una renuncia. Chut. Que nos hicimos conocidos en todo el mundo prácticamente, y dejó, o sea, fue la mano de Dios, indicó dónde está la falla. Ah, mira. O sea, Como decir, ayudó al Maradona en algo. nos dio una mano acá, Qué pero bueno. bueno, como dice el dicho, hay algo mal que no está bien. Claro. Pero bueno, eso básicamente. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos un poco de tu historia, güey. Preséntanos. Cinco ¿Qué tal? minutos, obviamente, algo que no he dicho. Denle doble clic. Oye, y también si están en Buenos Aires, en Argentina, denle seguir a Niñez Protegida. Es un movimiento que está en Argentina, que está teniendo mucho auge, que está teniendo mucha importancia. Si tú estás en Argentina y estás pasando por un caso similar, dale like y sigue a Niñez Protegida. Comparte sus videos, por favor. Y aquí en el like, denle doble clic a la pantalla. Eso hace que el algoritmo llegue a más personas y queremos llegar a todos estos padres que están siendo obstruidos. Adelante, Edgar, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes aquí en México, allá en Argentina, no sé a qué hora sea. Aquí en México es tardes, buenas tardes. Pues básicamente yo creo que en este punto ya lo único que queda para nosotros los padres obstruidos es hacer este tipo de movimientos, ¿no? Y apoyar sobre todo este tipo de movimientos. La de Niñez Protegida, ha salido otros grupos ahí de No Más Hijos Rehenes. Bueno, en realidad mi historia es básicamente la misma de miles y miles de mexicanos en la actualidad, porque gracias a las redes sociales, gracias a TikTok, he visto muchísimos casos como los míos, ¿no? Hubo en mi caso hubo una separación por infidelidad de parte de mi ex esposa, y a raíz de eso pues hubo dos denuncias falsas, eh, que frenaron o impidieron que la demanda por custodia siguiera su curso. Yo las llevaba de ganar en esa demanda, pues puesto que tenía pruebas, tenía chats de WhatsApp, tenía bastantes pruebas donde pues yo era un padre presente, ¿no? Y donde pues mínimo lo que merecía eran convivencias, ¿no? Con mi hija. Gracias a esas denuncias falsas, pues ahora sí que lo penal se fue a lo familiar y pues trabó toda la demanda, ¿no? En este caso, pues llevo ya un año y medio sin ver como debería a mi hija. La he visto, yo creo que si mucho unos 10 días en ese año y medio. Me he perdido dos cumpleaños de mi hija, que pues sí es bastante doloroso para mí. Creo que para cualquier padre es bastante doloroso perderse pues varias etapas de la vida de la hija, ¿no? Perdón, no se escucha, creo que...
No se escucha, creo, el audio, ¿verdad? Está sin audio, Paco. Ahí se escucha. Bueno. Ahí se escucha. Bueno. Sí, ahora sí. Ya. No, digo que ¿quién te regresa ese tiempo, verdad? ¿Quién te regresa el tiempo perdido que no tienes los cumpleaños, las navidades, los años nuevos, güey? Nadie te regresa ese tiempo y los jueces no se ponen a fijarse en el tiempo que estos juicios, estas denuncias falsas nos hacen perder frente a nuestros hijos, ¿verdad? Son épocas que nadie nos va a regresar. Y bueno, ahora sí que las palabras de aliento de personas familiares, ¿no? En este caso, pues tú vas a volver a ver a tu hija en algún momento, y eso es algo que uno sabe, ¿no? Y que en algún momento vas a volver a ver a tu hija a lo mejor y cuando cumpla 8 años, y ya su testimonio pues sea válido para un juez de lo familiar, ¿no? Sí, pero imagínate 8 años, güey, viviendo con una persona que te obstruyó el vínculo. ¿Qué crees que le va a decir? Tienen 8 años para preparar al menor para que cuando testifique te diga todo lo que ella quiere o él quiere que digan. Exactamente, entonces sí es bastante difícil sobrellevar eso. Ahorita, bueno, al menos yo lo que he hecho es llevar terapia con el único fin de poder sobrellevar esto, ¿no? De poder sobrellevar el distanciamiento o la obstrucción del vínculo con mi hija, ¿no? Porque sí es algo que te va consumiendo día a día. Cada día que pasa es decir, ¿sabes qué? Un día menos, ¿no? En la niñez de mi hija, y sí es bastante difícil. Entonces, así como yo, hay muchísimos miles de padres, ¿no? Cada día me aparece una historia nueva en TikTok y es como que te da muchísimo coraje, ¿no? Porque no va disminuyendo, ¿no? No hay ninguna ley que haga que frene este tipo de injusticias, porque es una injusticia, ¿no? Lamentablemente no, güey. Ahorita somos 8,700 personas, padres obstruidos, unidos en esta lucha. Me gustaría, güey, que cuando abría este TikTok no fuera más que 2 personas, güey. Pero este es un virus, güey, que está creciendo en todos lados. Es un virus que lamentablemente no se va a terminar. Es un negocio muy rentable. Oye, Edgar, gracias por tu comentario. Quiero darle la bienvenida a Elizabeth Quintero. Elizabeth es una abogada, está situada en Tijuana, es una abogada penal, familiar, holística, terapeuta, psicóloga, muy bien preparada. Y gracias, Elizabeth, por aceptar la invitación. No sé si quieres hablar un poquito. Si ustedes están en México, sobre todo en Baja California, y están siendo obstruidos, están siendo alineados, sigan a Elizabeth Quintero. También está colaborando con la Asociación No Más Hijos Rehenes de Baja California. Entonces, no sé, Elizabeth, si quieres presentarte. Si no quieres. Sí, te escuchamos. Hola Francisco, buenas tardes a ti y a tu comunidad, muchas gracias por la invitación. Ahorita me percaté que estabas en live. Muy importante eso que comentas, te agradezco por cierto la presentación. Elizabeth Quintero a sus órdenes para quien me está escuchando. En razón a lo que comentas sobre la problemática, Francisco, yo creo que aquí es importante incitar a la gente a que cuando se hagan las iniciativas o se hagan las propuestas, apoyen en ese sentido, porque se habla mucho de la problemática, pero una vez que se solicita hacer la intervención, no hay la presentación de las partes, ¿sabes? Nada más está en este caso la persona afectada, pero no hay un apoyo de la comunidad que está en la misma problemática, y es justo por lo cual nos mantenemos en esta situación. Yo vengo escuchando ahorita los testimonios y la verdad que es lamentable que se encuentren en esta situación, y muchos abogados, ya lo veníamos comentando en otras entrevistas o tú lo venías comentando con otros participantes, no se van a prestar a ello porque bien lo dijiste ahorita, es una situación muy lucrativa. Un expediente para un abogado que dure 2, 3, 4 años es un trabajo garantizado, por lo cual aquí los que tienen que hacer esa insistencia pues son las partes afectadas, porque ya llegamos a esa etapa donde pues ya son manipulados los testimonios de los hijos, y es bien, bien complicado porque ya no nada más estamos en un tema procesal, sino en un tema emocional y psicológico para poder recuperar o reestructurar eso que ya se rompió, ¿no? Pero te agradezco mucho la invitación de nuevo. Oye, Elizabeth, tú me habías comentado algo, ¿no?
de que no dejáramos ¿cómo era? No dejáramos de seguir monitoreando el familiar por irnos al penal. ¿Cómo está eso que me habías recomendado tú? Bien importante porque es algo que puedo proyectar y parte de lo que tú has compartido aquí en tu comunidad, digo, sin dar mayor información, dentro de los expedientes o de tu expediente en particular. Una vez que se deja de atender el aspecto familiar porque nace una instancia penal, se te complica el doble la situación jurídica. ¿Por qué? Porque justo los elementos de prueba en la vía penal, hablando de delitos de orden familiar, vienen del incumplimiento en un procedimiento familiar. Porque todo lo que hay en el expediente familiar se traslada a lo penal y porque aparte un juzgador penal no puede suplir la competencia de un juez familiar. Entonces, si me desatienden uno por atender otro, se me va a complicar, porque no nada más me van a atender la nueva carpeta penal, sino que pudieran existir otras por la deficiencia que existe en el expediente principal familiar. Entonces, yo siempre les he dicho a todas las personas que se llegan a mí o me facilitan su expediente para revisarlo, primero es resolver y atender el familiar para protegerte sobre nuevas denuncias. Una vez que tenemos claro eso, ya podemos defenderte en el tema de las denuncias existentes. Aquí lo importante es que no sigan haciendo más denuncias, ¿no? Y es a la par. Las modificaciones que yo hago en lo familiar se las tengo que hacer de conocimiento del juzgador penal para que él nada más va a resolver, el tema de la conducta, ¿sí? Pero no va a resolver el tema de fondo. El tema de fondo nada más le compete al juez familiar, ¿sí? Porque aquí no estamos con juzgados de doble competencia, entonces que no se equivoquen ahí. Aquí el problema y por lo cual siempre se me confunden es porque las medidas provisionales o de protección que se dan en el expediente familiar muchas veces son a raíz de que existen denuncias, pero eso no quiere decir que porque tengas una denuncia te va a afectar en el resultado del familiar, ¿sí? Entonces es cuidar ambos aspectos, bien importante eso, Paco. Y sí tuvimos varios, adelante, no sé quién iba a hablar. ¿Titán? Yo. Sí. Bueno, de hecho yo lo que estoy haciendo es, pues ahorita que no tengo defensor, ir tanto a lo familiar para checar la carpeta y también pues darle seguimiento a lo que tengo, las denuncias y también las que yo ratifiqué y ir también a la de mujeres de aquí del Estado de México que tengo la denuncia para darle seguimiento porque pues prácticamente me están deteniendo lo penal en el área de, ahora sí que la Fiscalía de Asuntos para el Hombre, por esa denuncia ante la Fiscalía de la Mujer. Sí, yo creo que la recomendación de Elizabeth es bien importante, porque tengo muchos colaboradores aquí que nos dieron su testimonio en anteriores lives, que llegó la denuncia familiar, se pusieron atentos, luego le llegó la penal y se enfocaron en la penal. Y uno no se da cuenta de que en la familiar sigue, ¿verdad? Y te siguen apercibiendo, te siguen dando audiencia en la que no vas, te siguen mandando manifiestos que tú no atiendes, ¿verdad? Y al final, a lo mejor sales libre de la denuncia penal, pero llegas al familiar y te das cuenta que no ha avanzado y que sin embargo estás perjudicando más, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho. Es un gran problema porque en materia penal se entiende que es por responsabilidad del Estado. Esto quiere decir, aunque no tuvieras cuestiones económicas para solventar una representación privada, el Estado le va a dar continuidad. Por eso es más fácil que haya denuncias, ¿no? Tanto quien las promueve como quien se defiende en ese sentido. Y en materia familiar, no. Entonces, también entiendo yo lo que conlleva el seguimiento de un Estado procesal, pero yo me iría, el enfoque sería, y sobre todo cuando tienen complicaciones para el pago de honorarios de abogados y demás, mi enfoque sería, o la atención sería en el expediente principal, que sería el familiar, porque al final de cuentas, te digo, el Estado está en obligación de preservar los derechos conforme a un defensor público del Estado gratuito, y ya nada más será una supervisión complementaria a lo que se está haciendo, pero no, muchas veces se van y le están pagando a los abogados penalistas por sacarlos de un problema que probablemente con la manifestación de los hechos pues no se acredita el tiempo, modo y lugar y va a resultar una no vinculación, por lo cual esa atención que le están dando a la denuncia y desatendiendo el principal pues les va a generar más problemas. Por eso te digo, son estrategias que utilizan
las partes obstructoras, ¿no? Indudablemente ustedes deben de ser más estratégicos en ese sentido y atenderlo con su abogado, la representación o quien nos esté asistiendo para poder dar más enfoque en el principal. Oye, ¿y qué cosas tú puedes defenderte cuando tienes a una persona que te está levantando denuncias falsas? ¿Hay algún tipo de mecanismo? Mira, es justo lo que estaba platicando con otros integrantes de la AC, Francisco, porque incluso hoy me pasó con unos abogados en una audiencia ajena, ¿no? No era derecho familiar, era derecho civil. Pero lo que quiero resaltar de esto es la mala praxis de los abogados. Esto quiere decir las tácticas dilatorias que promovieron en el expediente para tardarlo. Esto, ya llevo más de 2 años con este expediente, justo en atención a ello. Entonces, como es el curso ordinario de un procedimiento, Francisco, ¿cómo le cuartas el derecho a la contraparte de denunciar, de demandar, de promover recursos que están a su alcance si él considera que hay una violación? Hay abogados que lo hacen de mala fe, pero cuando estamos en esta situación, sí hay cuestiones que se pueden hacer dependiendo de la situación en particular, como pudiera ser la responsabilidad civil por daño moral, como pudiera ser un fraude procesal, pero para eso ocupamos una ejecución de una sentencia, como lo pudiera ser declaraciones falsas, pero ocupamos un cierre de un expediente. Ahorita la sanción directa a la mala praxis o el mal actuar de las partes como tal no hay, y es justo en lo que tenemos que trabajar. Por eso mi mensaje inicial al momento de que me integré a esta sesión fue que necesitamos su apoyo, porque yo pudiera hacer una reforma, una iniciativa de ley para que se haga una reforma correspondiente o se adicione el Código Penal para sancionar este tipo de prácticas, o haya una sanción para las partes que están de forma reiterada levantando denuncias que al final de cuentas resultan como no vinculatorias, y que también por parte del juzgado familiar las toman en cuenta. Ni siquiera en materia penal te presumen culpable, ¿no? Pero en materia familiar sí, cosa curiosa. Entonces, todas esas cuestiones no hay unas sanciones, y si se va a hacer una iniciativa de ley, pues necesitamos el respaldo de la comunidad para que puedan ser efectivas. Si no tenemos el apoyo de las partes, que principalmente son las afectadas, pues no vamos a poder tener trascendencia en este sentido. Pero ¿Qué tipo de ahorita apoyo sería es el que necesitas, Elizabeth? protegerte. ¿Mande? ¿Y qué tipo de apoyo es el que se necesita? En este caso, para llamar a la comunidad y que también nos unamos a este tipo de apoyo. ¿Cómo se manifestaría el apoyo? Lo que estás haciendo tú aquí en Puentes de Amor, por ejemplo, Francisco, si yo te digo, sabes que, bueno, por la cuestión de la distancia pudiera ser que no sería directamente allá contigo, o si fuera acá en el estado, como sea, es justo el traslado y el programa de difusión que se haga para la comunidad, porque las iniciativas de ley se hacen por conducto de los diputados. ¿Va? Ellos hacen la propuesta dentro del Poder Legislativo, y mientras más apoyo tenga esa representación que está haciendo la programación de esta iniciativa, o la propuesta, y se va a sesión para ver si se admite o no se admite, justo obviamente la necesidad de la sociedad sobre esta problemática es donde nosotros podemos exigirle como representantes del Estado que se apruebe, ¿no? Pero si es de desconocimiento público el hecho de que estamos en esta situación y no hay algo consolidado, pues vamos a seguir así, aquí nada más exponiendo casos y caso tras caso, y no vamos a ver ninguna mejoría. Estuve haciendo varios lobby ahí cuando estuve la última vez en México con varios congresistas, y ellos me dicen que en el cómo se presenta la ley, no sé si sea verdad, es cómo la aprueba el Senado. ¿Correcto? Dice, si tú tienes un punto que tú puedas hacer que tu ley sea interesante para las masas, ahí generaría más empuje en esta ley. Y los diputados, me dice, la mayoría de los diputados no han presentado ninguna ley. No presentan ley, son flojos, pues. Pero si tú les traes una ley que es digerible y que tiene interés en la sociedad, me dice, es muy probable que la atiendan y se empieza a llevar a cabildear, pues. Entonces, coincido, es así, es justo así, porque justo como los diputados no siempre hacen ellos esa labor, algunos ni siquiera son abogados, entonces la misma gente que están con ellos, o nosotros como ACE, o por ejemplo Puentes de Amor hace una iniciativa, se la traslada al diputado de su elección que comparte esta filosofía o esta misión o propósito. Ya se le da una iniciativa, obviamente se le pone el nombre o la denominación correcta para poderle trasladar como difusión al público en general, a la población que están en la misma problemática, y de esa forma obtener sus votos, obtener su consentimiento y poder comprobar que es una necesidad social para que pueda entrar a discusión.
a eso me refiero con que es el hecho de apoyar. Es muy importante la participación que tienen aquí tu comunidad, porque queda constancia de que es una problemática de urgente necesidad, o sea, se tiene que atender sí o sí, porque se está complicando el seguimiento de un procedimiento. Ya no nada más estamos con el desahogo de etapas procesales ni de estrategias legales, estamos con una afectación real a los niños, porque ya el tema de la revinculación ni siquiera se está abordando, les está quedando grande el problema a los psicólogos, a los representantes sociales, a las mismas salas o centros de convivencia. No se está pudiendo reestructurar lo que se está rompiendo por X situación, mala praxis, denuncias infundadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que se prevenga la situación. Yo creo que acabo de darle el clavo ahí, Elizabeth. Se están metiendo los jugadores en problemas que no quieren resolver. Hace poco tuvimos una entrevista con unas personas de España. Y la persona de España nos dicen que no solamente es rentable para los abogados en España, sino que para las víctimas, o víctimas entre comillas, el gobierno les está pasando una pensión. Si tú eres una madre que fue violentada, te dan 1,200 euros. Pero si también tú logras convencer que tu hijo o hija también fue violentada de estas denuncias falsas, te dan otros $2,000 para que... Y este incentivo puede ser de por vida, ¿verdad? Entonces, eso genera una gran cantidad de personas que estén levantando denuncias falsas y que muchas veces muere la denuncia porque no tienen ni pruebas, ni le dan seguimiento, ni existe un debido proceso, ¿verdad? Pero es la forma en que justifican las secretarías la labor de que están hechas, ¿verdad? La Secretaría de la Mujer en Argentina, la Secretaría de, no sé cuántas secretarías tenemos, que lo que gastan ellos es comprobar que están apoyando. La deuda histórica que tienen ustedes como hombres parece que no va a terminar de aquí a unos años, ¿eh? O sea, yo como mujer veo la desigualdad ante ustedes. Ahorita ya deberíamos de estar en una posición donde, ok, ya recuperamos derechos, mujeres, pero no significa violentar los derechos de los hombres. Entonces, a esto me refiero con el tema del apoyo que se le está dando al género. Entonces, si no estamos pudiendo llevar, porque en sentido estricto no hay una desigualdad procesal, ambos tenemos derecho de audiencia, sea mujer, sea hombre, pero al momento de resolver o establecer una medida siempre va a haber una presunción sobre un temor fundado de una mujer en comparación a la de un hombre, ¿no? Entonces, justo el hecho de no ser sancionada esta conducta y y aparte de todo eso tengan un apoyo adicional que el hombre no tiene, las incentiva a continuar con esa estrategia que les permite continuar años así, sin considerar el estatus o la esfera jurídica de su hijo. Entonces estamos en una problemática de conciencia social, donde las mujeres se están viendo aventajadas ahorita por cómo está el sistema. Entonces sí coincido contigo la entrevista que estás refiriendo en cuanto a que se están aprovechando de la situación y de los derechos que han estado adquiriendo, pero bien lo decían ahí otros comentaristas, que quieren una vida de privilegios, no quieren una igualdad de derechos. Entonces ahí se están llevando entre los pies a los hijos. Exactamente. Y el daño que causan, ¿no? Porque son hijos alienados, obstruidos, que tienen probablemente daño psicológico, porque un niño no está hecho para aceptar, o más bien, un niño no tiene la madurez para entender lo que le dice una persona obstructora, ¿eh? Tu padre no te quiere ver, no tiene tiempo para ti, no te quiso ver nacer. Eso genera daño, ¿verdad? Y yo creo que es muy leable lo que haces tú, Elizabeth, con la Asociación de No Más Hijos Rehenes en Baja California, tú, Sebastián, con Niñez Protegida. Yo creo que yo hice un video hace poco que yo le decía porque tengo mensajes todos los días de gente que me pide ayuda. Pero cuando yo le digo, manifiéstate, habla de tu caso, le da miedo. Yo creo que eso es lo que tú estás diciendo, güey. Estarnos callando, eso es lo que nos genera más daño a nosotros. De hecho, aquí en el Estado de México se promovió lo de la ley vicaria, la modificación. Y uno de los puntos que pues hace hincapié de que servidores públicos, tanto jueces, magistrados, detengan o hagan obstrucción, se les genera ahora sí que una orden de aprehensión y se retira de su función
y pueden pasar de 4 a 8 años. Esa es una de las propuestas. Todavía se está esperando aquí en el Estado de México que llegue al Pleno porque ya está Oye, y Elizabeth, votado. esto es bueno lo que dices tú, Titán. ¿Ya se aprobó la ley de vicaria en México? Sí, el tema de la ley vicaria sí está implementándose. La cuestión aquí es que están tratando de modificarla para que sea aplicable también para hombres. Claro. O sea, porque el hecho aquí de la manipulación de los hijos no nada más es del hecho de los hombres en contra de las mujeres en contra de los hombres, porque aquí se entiende que es la manipulación de los hijos para perjudicar al padre no custodio. No tendría por qué versar aquí el tema del género. Y en ese sentido es que se está tratando de regularizar esa ley. Y lo más Sí, interesante que nadie entiende, perdón, Titán, es que la ley vicaria fue una definición acuñada en España. Bueno, creo que ahí no me dejará mentir ahí, Sebastián. Creo que fue una psicóloga argentina que se fue a España, pero en realidad la ley vicaria nace para dar visibilidad a al maltrato psicológico de los niños. O sea, se degeneró esta ley y ahora se usa como estandarte para una ley que genera solamente maltrato físico y psicológico para las mujeres. Empezó con una idea buena, pero los políticos la empezaron a degenerar y ahora es una ley que daña solamente a los hombres. Pues es que actualmente es un sexenio de mujeres, Paco. O sea, estamos en una época de mujeres donde ahorita hasta te obligan, no nada más en nivel político, también empresarial o privado, tener un porcentaje mínimo por lo menos de personas de género femenino como titulares de ciertos departamentos o jefes de ciertos departamentos. En empresas también. La ley de cuotas. Con esa obligación social de darle su lugar a la mujer, cuando lo real es que una mujer ahorita está en actitud, en las mismas posibilidades que cualquier hombre. O sea, no puedes, es impresionante cómo se están viendo obligados ahorita todo el sector, tanto público como privado, en darle preferencia a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Y ve lo interesante, ahorita estaba leyendo las noticias, que una mujer, porque también ese es el problema, que creemos que la ley de género a las mujeres nunca les va a afectar. Ahorita tenemos un caso que está muy famoso en Twitter o en X, en el que una mujer, una ama de casa, se le ocurrió poner en Twitter un tweet en contra de una diputada y ahora no me acuerdo cómo se llama, le obligó a que durante 30 días le pida perdón a la diputada. ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Pues es que parece que es a capricho, ¿no? ¿Eh? O sea, ¿cómo las escopetas ahora cómo las patos le tiran las escopetas ahora? Qué vergüenza. Es que no hay un control. Qué vergüenza. Vimos a Noroña que obligó al abogado a pedirle perdón en el Senado. Ahora estamos viendo amas de casa que por un tuit de una opinión se les obliga a pedir perdón a un senador corrupto. Si no nos alzamos la voz, esto es el comienzo para que después no tengamos ni siquiera libertad de expresión. Y una cosa tenemos que entender. Los jueces no le tienen miedo porque los jueces nunca van a pasar por estas cosas. Los ciudadanos de a pie somos los que somos presa fácil para estas leyes y estos violentadores jurídicos, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar que esto deje de ser la regla, ¿verdad? Y tenemos que alzar la voz. El tema es quién le va a pedir perdón a todos los niños que están lastimando. Psicológicamente, lo que están haciendo es un crimen con los niños, cuando no hay un motivo justificado. Y en el caso, lo comentó antes Cuervo Dulce, cuando un niño, lo que dice la colega Elizabeth, en parte en respecto de lo jurídico y que cuando hay lo civil y lo penal van de la mano, es correcto. Acá, supuestamente cuando hay una intervención penal, lo civil se tiene que correr para que pueda tomar intervención la parte penal. Pero eso ocurre en tanto y en cuanto el denunciante no sea varón. Porque si un padre denuncia, eso no pasa. Acá lo que está pasando es que al padre se le aplica quizás una medida, una restricción,
hay una reticencia a realizarse pericias psicológicas, psiquiátricas. Llegar a eso es muy difícil a pesar de que haya pruebas de violencia física contra un menor. Está pasando. Entonces, una solución posible, una propuesta sería, si hubiese un organismo fuerte de niñez realmente que pudiera participar, por ejemplo, como una figura que se llama amicus curiae, que pudiera dar una opinión al tribunal, que pudiera entender de niñez, porque también lo que está pasando es que están muy preparados la justicia familiar en género, pero muy poca preparación en niñez. No es lo mismo género que niñez. Y lo que hacen generalmente es querer absorber niñez a través de género. ¿Cómo es posible, güey, que se priorice el beneficio de dos adultos o de un adulto en contra del beneficio de un menor? Que un menor no tiene la capacidad de defenderse. Sin embargo, pasamos por encima a los menores solamente para afectar a lo que muchas veces son hombres de bien, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad que el 99% de los hombres no son violadores, no son asesinos, no son obstructores. Sin embargo, por ese 1% se le cree que todo hombre, por solo hecho de ser hombre, es culpable. Increíble. Es que la ley está. Eso no se puede. Acá en nuestro código lo establece, que cuando hay un conflicto de intereses entre adultos y niños, tiene que prevalecer lo que se denomina el interés superior del niño. Y en cuanto a la Convención Internacional, por ejemplo, dice que el único que tiene que tener un plus de derechos, o sea, tiene que tener los mismos derechos que el progenitor o la progenitora, más un plus, es el niño. Listo, se terminó la discusión. Ahora, el problema no está en la ley, sino en que quién la aplica. ¿Quién la Totalmente de aplica y acuerdo. cómo se lleva a cabo? Es la interpretación del marco jurídico aplicable, porque luego hablan de que no existen el marco suficiente, pero lo real es que sí hay. El tema aquí es la ponderación de los derechos y a quién están dando el primer lugar, ¿no? Y en este caso es a la mujer cuando debería ser el niño. Entonces, estoy de acuerdo con el comentario que agregan ahorita. Sebastián, ¿qué sería una buena ley, Elizabeth, que estaríamos promoviendo y que necesitaríamos apoyarlos? ¿Tienen ahorita está algún borrador o algo que ya esté publicado y que necesitemos llamar a la comunidad a que apoye esto? Mira, Para perdón, Juan Sebastián, no, adelante. Cualquiera de los dos. Sí, no, para mí hay una iniciativa muy interesante que yo estaba leyendo un libro, porque bueno, como va muy relacionado lo que es familia con penal, estamos tratando de especializarnos en el tema penal justamente enfocado en esto, porque el abogado que hace derecho penal, cuando vos le preguntás de derecho de familia, si no entiende las dos cosas, es otro mundo. Esto es algo muy específico. Yo no sé si Elizabeth concuerda, pero es inentendible si uno no hace familia, cuál es el funcionamiento cuando se unen las dos, porque indefectiblemente van de la mano en algún punto. Pero leí un autor que me acuerdo que lo había propuesto, introducir dentro del Código Penal o dentro de la protección integral que es la 26.061 acá en nuestro país de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la alienación parental como maltrato infantil grave, dejarlo establecido. Maltrato podría ser, ya que no se quiere decir SAP, maltrato psicológico infantil grave, una cosa así. Esa me parece una muy buena iniciativa. Otra cosa que me parece que es bueno para proteger sobre todo a los niños que son y sirve para las partes también, es que las audiencias donde están los niños sean grabadas. Porque hoy por hoy, si un niño, por lo menos pasa en mi país, hay una audiencia en el juzgado, lo he visto mucho, en donde queda por escrito algo que un padre, por ejemplo, nunca podría saber si es verdad o no, porque no queda constancia. O sea, solamente queda el transcrito. Y muchas veces ahí se trata de, por perspectivas, beneficiar a una parte por sobre la otra, a un riesgo de ir muchas veces, hablo en potencial, se podría ir en detrimento de derechos de los más vulnerables, que son los niños. Ok. Estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián y nada más voy a agregar eso. Justo yo, ahorita que hiciste la intervención o mi presentación, Paco, que decías que yo llevo penal y llevo familiar,
justo llevo el área penal en cuanto a los delitos de orden familiar, porque indudablemente se tiene que tener conocimiento. Y de lo de la propuesta de iniciativa de ley es de compartir que aquí en el estado de Baja California están implementando de forma novedosa el tema de los juzgados de doble competencia. Aquí la ley orgánica del Poder Judicial, mediante un protocolo que están implementando en el Estado, ya se está viendo, pero justo, y ahí es donde entra la característica, ¿no? La particularidad. Los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres, cuya finalidad es otorgar competencia mixta, penal y familiar. Ahí me están excluyendo en su totalidad a los hombres y aún así se está manejando la doble competencia en donde se presume o se asume una violencia familiar. Y de ser sinceros, las primeras denuncias que hacen en contra de los hombres en un procedimiento ordinario familiar es sobre violencia. Ya después viene el tema de la denuncia de incumplimiento, de insolvencia dolosa, de retención de menores, X y X en cuanto a los delitos de orden familiar. Pero el primero siempre va a ser violencia familiar para acreditar que son un riesgo para sus hijos. Entonces ahorita se les está dando un doble acceso a las mujeres con esta doble competencia en esos juzgados especializados. Pero sí, aquí lo que tú preguntabas, Paco, en cuanto a la iniciativa, yo hablaría sobre trabajar en algo que sancione el actuar reiterado de una de las partes, indistinto sea hombre o sea mujer, contra denuncias, bueno, que no se llegue a una vinculación, también para que se le dé una pauta a un juzgador familiar de que no puede establecer medidas de protección por la presunta culpabilidad, nada más porque hay labores de investigación, porque lo real es que no hay una vinculación, y el tema de la mala praxis de los abogados que se prestan a este tipo de situaciones, porque no se sanciona tampoco a los abogados que se prestan en manipular los escritos. Al final de cuentas, ellos son los que trasladan la petición de su cliente hacia un tribunal. Entonces, si los abogados no tienen ética en ese sentido, pues menos la parte que se va a ver beneficiada. Muy buena. Y también yo no sé si se pueda, pero ¿por qué no poner que una denuncia, sobre todo si es tan grave como la penal, no puede ser aceptada o promovida si no existen pruebas, no solo un testimonio, ¿eh? Que tuvieran pruebas, evidencias, algo como lo que es en Estados Unidos, pues? Tú, Mira, para levantar una denuncia por abuso, maltrato físico, tú tuviste que haber presentado dictámenes médicos y no solo eso, comprobar que tú le hiciste ver a tu familia, por lo menos, que tú estabas siendo víctima de violencia física, porque un solo testimonio hemos visto todo el daño que hacen a los hombres, ¿verdad? Y a las mujeres también, si es que llegaron a haber mujeres en estos casos, ¿verdad? es que aquí retomamos ese punto, Paco, de que justo, y entramos en ese diálogo, digo, para bueno, no señalé esto en mi presentación, soy maestra de posgrado de Derecho, y estoy trabajando ahorita en un proyecto con mis alumnos donde traen esa disputa, ¿no? En cuanto a cuál es la eficiencia en temas de obstrucción parental en cuanto a la implementación de los juzgados familiares. Me refería al tema de la metodología. La cuestión aquí es esta: no puedes impedir que el juez ejerza sus facultades para llegarse a más medios probatorios para saber si te quita o no te quita una medida de protección. Y tampoco le puedes coartar el derecho a la parte denunciante de solicitar la intervención de la Fiscalía para actos de investigación. Aquí el inconveniente, y retomamos el tema o lo que señalaba también ahorita parte de Sebastián, es la cuestión de la interpretación jurídica en cuanto al marco legal existente, porque si bien existen actos de investigación en materia penal, no hay una vinculación, ni hay una culpabilidad, ni hay una condena que realmente justifique una medida de protección en una instancia familiar. Y en una instancia familiar no tendrían por qué establecer una medida de protección provisional sin haberse desahogado las pruebas pertinentes. Claro, Entonces, pues todavía no eres ahorita culpable. correcto, porque ahorita el simple manifiesto de una persona es suficiente para establecer una medida. ¿Por qué? Porque los juzgadores tampoco quieren esa responsabilidad de conceder o no ciertas cuestiones en temas de convivencia que pudieran generar una afectación al niño y prefieren esperarse al desahogo de las pruebas. Pero estamos de acuerdo que luego vienen esas famosas pruebas, y tú lo has de saber muy bien, Paco, supervinientes, ¿no? Que nacen de forma mágica dentro del procedimiento. Y si tú tienes una medida, te tienes que esperar a que se resuelva para poder erradicar esa medida. Entonces, ahí es donde viene la complejidad de un procedimiento, ¿no? Y la importancia de que se haga algo.
Perdón, Paco, ¿puedo agregar algo que es muy importante con lo que está diciendo Elizabeth y me Claro. interesa mucho planteárselo a ella, porque es algo que yo lo vi. Lo que dice me parece bien, pero hay casos, acá por ejemplo, cuando uno hace un curso de posgrado en materia de niñez, de violencia contra los niños, te dicen que el 90% de los violentos son varones. Esa es la estadística. Entonces, en una oportunidad que tuve la posibilidad de decirle esto a la persona que estaba dando el curso, se lo planteé de otra manera, ¿no? Para que no ser antipático. ¿Qué pasa con ese 10% que es violentado no por varones y no se protegen? ¿Por qué? Porque justamente lo que está diciendo Elizabeth, no hay una sentencia de culpabilidad, pero cuando hay pruebas concretas, el menor está diciendo lo que le pasa. Hay pruebas físicas de daños, pero no solamente daños de golpe, sino también de abandono, que eso también es maltrato infantil. Pero por perspectiva de género no se toma ninguna medida de protección, justamente porque tampoco, o sea, el tema familiar impide que se lleve a cabo la investigación porque ese menor todavía sigue estando con la progenitora que nunca se va a hacer el cambio provisorio, aunque sea de cuidado, para que se pueda investigar. Entonces también eso es grave, cuando no se protege al niño porque no hay supuestamente una sentencia, pero sí hay evidencia, tanto física, de testimoniales de profesionales y demás, pero los funcionarios no toman ninguna medida. Y nosotros en nuestro país tenemos casos de niños que han sido víctimas fatales, como ya lo hablamos antes, Paco. Entonces yo quiero aclarar esto, porque el foco para mí tiene que estar en la protección de los niños. Pero No mira, siempre es así. y eso que estás diciendo tú es rebatible con pruebas, güey. Según el Departamento de Salud y de Servicios Humanos, güey, de Estados Unidos, el 52% del maltrato físico hacia menores, güey, es ocasionado por las madres. 39% por madres solas, 21.3% por madres en estado de matrimonio, pues, en convivencia con otro padre. Y según el Institute of Health and Welfare de Australia, dice que del 49 al 52% de los casos de maltrato son hechos solamente por mujeres. ¿Por qué? Porque son las que más tiempo pasan con el menor, ¿verdad? Eso tiene sentido. Pero no existe un dato que te diga que el hombre es el que más maltrata al menor. Entonces, tenemos esta perspectiva de que el hombre, por ser rudo, por ser como es, güey, tiende a ser el que más causa algún tipo de maltrato físico, pero en realidad es al revés, ¿verdad? Oye, déjame nomás darle la bienvenida a Gloria. Gloria se acaba de unir. Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De dónde nos hablas? Y luego pasamos contigo, Héctor, y luego con Jesús para que se den la bienvenida. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, yo soy de Perú, soy conciliadora. Aquí nosotros tenemos la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la ley 30364. Ah, sí. Una ley de la cual me considero víctima desde las dos perspectivas. Tanto víctima, siendo víctima desde los dos lados, te lo digo así, víctima como denunciante y víctima como denunciada. Víctima porque yo sufrí violencia intrafamiliar en mi relación de pareja, y te estoy hablando de violencia física que fue certificada por un médico legista, etcétera, etcétera, pero que sin embargo terminé siendo enterrada. Ahí se cortó el audio, Gloria. No sé si nos puede escuchar. Bueno, en lo que se vuelve a reconectar, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues, muy bien. Aquí, mira, platicando un poquito de la situación. Yo también colaboro en No Más Hijos Rehenes, nada más que yo estoy en el estado de Morelos. Aquí estamos pues levantando la voz y pues platicar un poquito de la situación que estoy viviendo para poner en enfoque a todos. Pues como tú bien lo sabes, yo sufrí una denuncia falsa.
pero desde ese día pues no sé de mi familia. El Instituto de la Mujer se los lleva y da razón, ya no da razón de ellos. Por más que acudo y solicito que me digan de mi familia, me dicen que ellos no tienen ya nada que ver, que ellos simplemente tenían que haber, tenían que notificarme para las medidas de apremio, sacarme del domicilio y eso era todo. Pero la diferencia es que ellos sacan a mi familia, esto por videos que tengo de las cámaras de la calle, ellos sacan a mi familia después de que yo me voy del domicilio y de hecho pues en las mismas camionetas de la policía se llevan a mi familia, ¿sí? Pues como te digo, hace un año que no sé de ellos, ¿sí? Tengo iniciado mi juicio por reconocimiento de paternidad porque, comento, mi esposa pues tiene ciertos problemitas como depresión, aparte es adicta a las drogas y permítanme tantito. Es un pleiterío ahí con los perros. Ya, perdón. No se vayan a matar ahí. Sí. Que tengo a mis canes de seguridad. ¿Cuántos hijos tienes, Héctor? Dos. Uno, el mayor sí está reconocido, pero el menor, antes del mes que íbamos a irlo a registrar, estaba mi ex esposa en cuarentena. No en cuarentena, más bien no recuerdo, ¿no? Cuando recién salen del embarazo, ¿no? Que les dan unos días, entra en una crisis, ¿sí? Y sale del domicilio con mi bebé y pues obviamente pues sin registrar pues me deja sin total derecho sobre mi bebé. Yo acudí luego a fiscalía, ¿no? Para comentar esta situación y me dicen pues es que no podemos hacer nada porque pues no es tu bebé, ¿sí? O sea, no tienes derecho sobre el niño. Lo único que se me ocurrió es ir al DIF, ¿sí? Y en el DIF me pusieron un antecedente, ¿no? De que yo tenía a mi mayor hijo, porque se había ido la mamá, ¿sí? Y que el menor, pues se fue sin registrar y que se lo llevó la mamá. Después de eso, arreglamos las cosas, ¿sí? Fui por ellos a Monterrey, ¿sí? Estaban viviendo en Monterrey, primero vivieron en San Luis y luego en Monterrey y bueno, ella la verdad es que la notaba pues rara, ¿sí? No como siempre y pues yo creo que ya traía todo planificado porque pues nada más vino a levantarme la denuncia y se llevó a mi mayor hijo, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy en la búsqueda, estoy tratando de encontrarlos, ya tengo pues ciertos datos, ¿no? Como lo comenté la vez pasada, por dónde pueden estar. ¿Pero tú levantaste una denuncia por sustracción de menores o cómo levantaste ahí? El tema es que no me la quieren levantar, aquí en Morelos, es la que estoy peleando ahorita, ¿sí? Y de hecho, el 4 de agosto tengo la cita, ¿sí? Porque contestaron que no me podían levantar la sustracción porque ella tenía una denuncia antes hacia mí, ¿no? Por violencia. Entonces como que tenía justificado el que se fue, ¿no? Pero aquí el tema, como yo se lo digo al Ministerio Público, le digo, es que el tema es que ya fueron al domicilio, ¿sí? de mi ex-suegra, yo no sé de ellos, la familia de ella no sabe de ellos, o eso dicen, obviamente, ¿sí? Y bueno, entonces, si nadie sabe, creo que la alerta Amber se tiene que levantar, ¿sí? Porque ya nadie sabe de ellos. O sea, lo raro acá, Héctor, espérame, perdón, lo raro acá es que hay un delito que ya está comprobado, que fue el que se llevaron a tus hijos, y hay un delito que aún no ha sido sentenciado, que es el de tuyo de violencia. Sin embargo, se creó más rapidez y más importancia al que apenas no se ha resuelto. Exactamente, sí, yo al mío acudí. De hecho, el juez dijo que ponía en duda, otras palabras, ¿no? Pero que ponía en duda las declaraciones de mi expareja. Decía porque yo no veo a la señora con lesiones, esa es la realidad, ¿sí? Dijo, tendríamos que investigarlo, ¿no? Más a fondo.
Y de hecho la misma defensa de mi expareja, cuando yo acudo a audiencia, que esto fue, a mí me sacan un jueves y creo que el domingo tuve audiencia o el sábado, ahí le comento al juez que habían sacado a mi familia y la defensa dijo, no, la familia sigue en el domicilio. O sea, hasta ahí mintieron, ¿no? Creo que ahí se están metiendo en un tema. Pero a pesar de todo eso, o sea, no le toman interés, ¿sí? Le están tomando simplemente o se están cuidando a través de lo de la denuncia de mi expareja, la cual pues obviamente pues ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Yo ya pude regresar al domicilio, obviamente, ¿sí? Pero ahora es la búsqueda, ¿no? Sí tengo yo tengo 2 juicios penales hacia ella, y los 2 civiles, ¿no? Que es el reconocimiento y la guardia y custodia de mis menores hijos, ¿no? Pero ahorita pues estamos en la situación de buscar, ¿no? La otra vez había comentado más o menos cómo le hice para medio ubicarlos, ¿sí? Oye, hay un compañero, güey, Alejandro, güey, nos dijo que el juzgado, güey, le dice que bajen una aplicación, creo que se llama, la tengo que subir a mis cuentos, güey, pero que te toma foto, güey, cuando estás con tus hijos y le graba la fecha, la hora y la ubicación, güey, y que eso es admitible por el fiscal, güey. Solamente si usas esa, no tienes que pagar para un perito en informática. Ok. Y bueno, a ver si me la puedes compartir, ¿no? Sí, te la mando, güey. Déjame, ahorita estoy buscando el de este. Héctor, gracias, güey. Déjame, voy con Jesús, que ya nos tiene esperando ahí. No te desconectes, güey. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de tu historia. Si estás en el Estado de México, en Morelos. Héctor es parte de un movimiento, una asociación que se llama No Más Hijos Rehenes. Yo también, ellos me ayudaron al inicio de mi obstrucción. Tienes muchos padres obstruidos y comprometidos, güey. Pero antes, por favor, denle doble clic a la pantalla y compartan el live, güey. Y queremos estar presentes para todos esos padres que hoy, así como nosotros, estamos sufriendo por obstrucción, denuncias falsas o alienación. Adelante, Jesús, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, fuerte y claro. Ok, sí, mira, pues como yo ya les había comentado en otros lives, pues hace 2 años me demandaron por ¿Pero de dónde estás, Jesús? pensión alimenticia, solamente. ¿En dónde estás, Jesús? Estoy aquí en Puebla. Ah, mira. Yo radico aquí en Puebla. Muy en bien. Puebla. Cuéntame. Radico aquí en Puebla, México. Dale, cuéntanos tu caso. Sí. Y como les comentaba igual, o sea, cuando yo llegué al juzgado, llevé el bonche de tickets de que siempre me había hecho responsable. Se le propuso un acuerdo en el cual, bueno, ella aceptó, le otorgué el 25% de mi salario, a lo cual teníamos la guardia y custodia compartida, o sea, 50-50, los mismos días equitativos. A lo cual, pues ella empezó a faltar por mi hija, dejó de venir, todo, y después, apenas ahorita en marzo, me fue a demandar por violencia contra mi hija. Ahorita yo tengo orden de restricción, tenía, se dictaminaron visitas supervisadas en Secofam, a los cuales solamente se presentó 2 veces. En 3 meses he convivido 8 horas con mi hija. Y Secofam ahorita dice que no puede emitir el informe para el juzgado, aunque ya lo solicitó. Que dice que no, que tiene que pasar por muchas manos, que tienen que firmarlo, sellarlo, quién sabe cuántas personas, para que el juzgado pueda hacer caso. Ya fui a comparecer al juzgado también de que no se ha presentado. Estoy bloqueado de todas las redes sociales, o sea, no sé absolutamente nada de mi hija, pero dicen que hay que esperar el informe, que hay que esperar a que Secofam rinda su informe para ver si de veras no está yendo y no sé qué más, o sea, ya, definitivamente, o sea, aquí ¿Cuánto lleva todo el con ese apoyo informe? es definitivamente para ella, aunque se demostró que su demanda fue falsa. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas esperando ese informe? Bueno, ¿no escuchas, Jesús? Bueno, ¿soy yo?
Jesús. Bueno. Bueno. Se cortó el audio. ¿Perdón? ¿Me escuchas? Bueno. Bueno. ¿Me escuchas, Jesús? No te escucho bien. Se me fue el internet, parece. Ah, ok. Digo que cuánto tiempo llevas esperando el dictamen del Secofam. Sí. Bueno, a ver, no sé qué está pasando. No sé si soy yo o eres tú, Jesús, el que no escucha, ¿eh? Si alguien está viendo está viendo el live. Ya te escucho bien. Ya, perfecto, Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas esperando el dictamen del Secofam? Ahorita llevo casi 2 meses ya esperando el dictamen de Secofam. Ok. ¿Cuánto tiempo Exactamente, más? te estoy yendo diario. Según hace rato que fui, me dijeron que el informe ya está caminando, pero que tiene que pasar por muchas manos para que llegue al juzgado. ¿Tienes ahorita asesoría legal o estás haciéndolo tú por tu cuenta? No, ahorita, pues ahorita sí, afortunadamente sí tengo asesoría legal porque pues mis padres ahorita me están apoyando porque hizo llegar un oficio, perdí el trabajo, hice llegar un oficio a mi trabajo, lo perdí y ahorita pues prácticamente quedé en ceros ahorita para poder contestar su demanda de violencia contra mi hija. Qué mierda. Jesús, yo creo que aquí y a Héctor, los dos que quedan acá, yo creo que, bueno, ya estamos llegando al final del live, güey. Pero yo creo que aquí los dos abogados nos dieron unas muy buenas recomendaciones, güey. Yo creo que eso que dijeron, que no solo es cuestión de decir like en Facebook, en TikTok, en todo eso. Hay que manifestarnos, pero no solo eso, hay que apoyar a una ley que genere esta igualdad, güey. Yo creo que ahí los dos jugadores nos dieron muy buenas recomendaciones, güey. Una, trabajar para que las denuncias que no hayan sido vinculadas a proceso puedan ser causales para que tú puedas contrademandar a tu contraparte, güey. También que se denuncien las malas praxis, güey. Ayudemos a que esta asociación, este grupo de puentes de amor crezca, güey. Y llevar a los jugadores y decirle, mira, somos 20,000 personas que necesitamos que tú trabajes para esta ley, que tú trabajes para este proyecto de ley. Ya no podemos seguir esperando a que un dictamen del Secofam tarde meses, güey, porque son meses claves en el crecimiento de tu hijo que no te están previniendo para que tú lo veas. Pero no solo eso, sino que te generan alineación parental, generan que tu hijo no perciba el amor o el acompañamiento que debería, güey. Entonces, yo lo llamo a que no solamente nos tratemos de contar nuestro caso, pero que también apoyemos estos proyectos de ley, güey. Yo voy a hacer un video, voy a contactar a 2 abogados para que hagamos un video para manifestarnos todos en nuestras redes sociales a favor de estos proyectos de ley. Y que el diputado que quiere nuestro voto se comprometa a llevar esta ley, si no, no va a tener nuestro voto. Yo creo que hay que empezar a moverlo. Claro que sí, apoyamos, ya sabes que sin problema. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Héctor. Gracias por estar en este live. Gracias por compartir su historia. Gracias por apoyarnos. Este movimiento está creciendo. Y así como lo dijimos al inicio, esto ya cambió. Esto ya no va a volver a pasar. Ya dimos un hito en el que lo de antes, que teníamos que permanecer callados. Éramos blanco fácil. Éramos todos aquellos víctimas de todo lo que nos está pasando ahora. Tiene que acabar. Les pido a todos que por favor nos manifestemos, sigamos empoderando este movimiento, porque ya aquí existe un cambio. Ya solamente con hablarlo se generó una alerta en la sociedad. Entonces, les agradezco a todos que participaron. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el apoyo al movimiento al proyecto de ley.
Gracias por compartir. Gracias a todos los que nos dieron los regalos, a que nos dieron los doble clic. Y sigamos creciendo. Esta comunidad tiene que llegar hasta el último niño que no tiene un padre con el que está conviviendo. Ya no pueden existir niños huérfanos de padres vivos. Gracias, muchachos. Que pasen buenas noches. Nos vemos para el siguiente live. Igualmente, excelente noche. Luego.